va a debatir en el día de hoy en las Naciones Unidas. Vamos a viajar un poquito a Argentina. En Argentina sucedió una situación bastante extraña, donde se encontró una pintura que aparentemente habría sido rodada por nazis. Y cuando vemos estas cosas, queremos hablar justamente con Ariel Hellblum, que él es el director del Centro Wiesenthal para Latinoamérica. Ariel, te saludan Johnny y Eddie, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Bien, a ver, quiero que nos cuentes un poquito qué es lo que sucedió y quién era o de quién era esta casa en Mar del Plata que entiendo que sería de un jerarca nazi. Eh, de quien estamos hablando es de Friedrich Kathin. Kathin era un muy joven y voluntarioso SS que llegó a estar muy cerca de Hermann Göring y rápidamente se dieron cuenta que era muy bueno para los negocios. Este señor estaba destinado a algo no tan sangriento como a lo que estamos acostumbrados cuando hablamos de criminales nazis, sino que era ni más ni menos que el que transformaba en dinero todos los bienes de los judíos. Este señor fue uno de los primeros que, acompañando a Göring, obligó cuando en 1940 un marchand judío holandés, escapando de los nazis, muere cruzando el Canal de la Mancha intentando salvarse, obligan a sus herederos a vender entre comillas, por supuesto, a precio regalado todas las obras que pertenecían a él. De una u otra manera aparece, bueno, vale decir que Kathin, terminada la guerra, primero se escapó a Suiza, no como criminal, sino como un hombre de negocios. Después pasó por Brasil y terminó instalándose en Argentina, donde murió en 1978. La situación que vemos ahora es que ponen en venta la casa, sus herederos ponen en venta la casa, y en un aviso de estos, de las páginas donde uno ve las inmobiliarias donde hay una oferta de una casa a la venta, aparece la pintura. Entonces un medio holandés empieza a denunciar de que están en poder de ellos. Ayer un juez federal, un fiscal federal, perdón, hace un allanamiento, entra en la casa, lo recibe una señora de apellido Kathin, pero la pintura no estaba. Con lo cual se continuará o se verá qué es lo que pasa. Este señor ayudó a generar muchísimo dinero. Ustedes recordarán una película donde George Clooney trabajaba, donde hablaba algo así, no me acuerdo exactamente el nombre, pero era algo como Operación Monumental o algo así, que era en lo que los nazis se dedicaban a La de los cheques. transformar el dinero. No, era la que se transformaban, cómo transformaban en dinero todas las obras de arte. Sí, y sí, cómo sí. saquearon todos los países aliados con eso. Bueno, el señor que se ocupaba no solamente de eso, sino, entre otras cosas, por ejemplo, cuando llegó a París, era la ocupación nazi a París, él inmediatamente fue a los bancos a pedir los registros para ver cuántos judíos tenían cuentas ahí para poder hacerse cargo de esos dineros. O sea, es una persona que le generó muchísimo dinero al Reich y al parecer alguna gratificación se le quedó en la mano en el camino. Ariel, te pregunto ahora, ¿qué viene? ¿Cuál es el próximo paso? ¿El Centro Simón Wiesenthal tiene alguna tarea para buscar este cuadro que no apareció en esa casa? No, a ver, quien se va a ocupar es la justicia, no nosotros. Nosotros nos hubiésemos ocupado si este señor hubiese estado vivo. Claro. Pero entendamos de que la oficina, el Centro Wiesenthal se crea en 1977 y la oficina latinoamericana en el 92. Y en el año 77 aquí todavía estaba la dictadura militar, con lo cual hubiese sido muy difícil en aquel entonces intentar algún tipo de detención y extradición. Estas empezaron a suceder después de la recuperación democrática en el 83.
Ariel, te quiero hacer una pregunta que la quiero hacer, te la quiero hacer a vos porque puede sonar medio conspiranoica. Entonces me gusta tener a alguien que tenga la información. Por lo que vos decís, es una persona que no es un rango 10, digamos, es una persona un jerarca realmente de los nazis. Y llega a Argentina, compra una casa en Mar del Plata. ¿Podemos hablar un poco sobre... No, 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 no. Lo de la casa en Mar del Plata es un pequeño detalle. Este hombre con otros socios, con una empresa que ya durante la guerra y pensando en el fin de la guerra, ante la eventual situación de que la guerra se perdía, generó una sociedad anónima con otros dos socios, uno de ellos suizo. Y, por ejemplo, en Brasil se compraron un terreno que podía ser más grande que todo París, para que ustedes tengan una idea. Mira vos. Bueno, la pregunta En la era eso. Argentina... No, en la Argentina tenía una empresa que durante la década del 50 ayudó, entre otras cosas, a que empresas alemanas de la posguerra empiecen a hacer inversiones importantes en la Argentina. A ver, era visto como un hombre de negocios. Claro, pero lo que quiero saber es cómo tenían la facilidad estas personas de llegar tan fácilmente a Brasil o Bueno, justamente se mostraban como... hay historias donde él en determinado momento en Copacabana vivió en un hotel 5 estrellas y gastaba como un playboy. Argentina? Con lo cual, a ver... ¿Había complicidad cuando de los la guerra... estados? A ver, él era visto como... Cuando él... hay un dato interesante que cuenta un documental de la Deutsche Welle hecho al respecto. Durante la inmediata posguerra, él se aloja en un hotel muy exclusivo en Suiza. Hotel muy exclusivo en Suiza donde también se estaban refugiando judíos que se enteran que él era un SS que se dedicaba a reducir dinero, digamos, a reducir obras de arte y bienes para transformarlos en dinero. Y esto es lo que genera que él se escape. Pero él no se escapa inmediatamente en la posguerra, sino ya casi entrada la década del 50. Y esto, y ahí viene la parte que por eso te quería vos aquí, esto alimenta, por lo menos acá en Israel, alimenta un poco la teoría esta de que Hitler también se escapó a Argentina. Esto es una locura. No, olvídate. Sí, es una locura. A ver, tomando estas teorías conspiranoicas, como bien vos decís, nacieron muchísimo en determinado momento, bueno, porque hubo algunos informes de un oficial de la CIA que decía que pudo haberse escapado, pero no nos olvidemos que los pocos restos que quedaban de Adolf Hitler en el búnker fueron juntados por los soviéticos y que hace unos 10, 12 años hubo una prueba de ADN que confirmó que se trataba de él. Exactamente. Ariel, te mando un abrazo, seguramente volvamos a hablar porque estos son temas extremadamente interesantes para toda la gente, así que te mando un abrazo y te agradezco por estos minutos. A ustedes, como siempre, cuando quieran. Chau, Muchas chau. gracias. Ahí se iba el doctor Ariel Helblum, que es el director del Centro Simón Wiesenthal para Latinoamérica. A ver, es muy interesante porque yo hoy escuchaba